Dios te bendiga y Dios te guarde, amado televidente que nos sintonizas una mañana más, esta mañana hermosa que Dios nos ha dado. Y estamos aquí en un programa más de Unidos en el Amor de Cristo. Mañana que ha hecho el Señor, mañana poderosa que Dios nos ha dado para que le glorifiquemos, para que adoremos su santo y bendito nombre. Estamos aquí situados en la ciudad del Paso, Texas, ¿verdad? En un programa más, como les dije anteriormente, Unidos en el Amor de Cristo. Bienvenidos sean todos aquellos que nos sintonizan a este canal 38. Le damos más que bienvenida a cada uno de ustedes. Esta es su hermana que le habla, la hermana Merari Soto, que junto a mi pastor, mi esposo, el pastor Joel Soto, estamos pastoreando la bella iglesia Jesucristo Restaurador, asambleas de iglesias cristianas, allí en la ciudad de Socorro, Texas, Texas en la 9963 Alameda Avenue. Allí al frente de una hermosa congregación que el Señor nos ha permitido estar ya por 3 años. La gloria sea de nuestro Dios, amén. Bendito Dios. Y allí, ¿verdad? El Señor le ha placido que estemos dándole la gloria a nuestro Dios Todopoderoso, porque sabemos y entendemos que la gloria se la merece Él. Y en esta mañana hermosa me acompaña una de nuestras líderes de nuestra iglesia. Yo voy a esperar que ella se presente. Amén. Amén, amén. Dios le bendiga grandemente. Doy gracias al Señor por la oportunidad que me da de estar nuevamente aquí con ustedes una mañana más en el programa Unidos en el Amor de Cristo. Respondo al nombre de Suheilian Ciberón Guzmán y pertenezco a la Iglesia Jesucristo Restaurador, Asamblea de Iglesias Cristianas, ubicada en el 9963 Alameda Avenue en Socorro, Texas. Mis pastores, los pastores Joel y Merari Soto, estamos allí, ¿verdad?, para ayudarles a ustedes. Si usted está en busca de un lugar para congregarse, allí amén, les recibimos con los brazos abiertos. Amén. Y doy gracias al Señor por su misericordia, por su amor, y le exhorto a que no se retire, a que nos acompañe, porque grandes cosas el Señor quiere hablar a su vida en esta hora. Pastora. Amén. Dios te bendiga, Zuli. Y en esta hora, ¿verdad? Usted que nos sintoniza, ¿verdad? Hay un número para llamar si usted quiere así dejarnos una petición por alguna necesidad en específico, o usted quiere rendir su corazón a nuestro Dios, puede llamarnos y al final del programa estaremos haciendo oración por su petición. El número aparece en pantalla, es el 915-532-8518. 915-532-8518. Ahí estaremos, ¿verdad?, recibiendo su petición. Nuestra hermana Mili está en los teléfonos, ella es parte de nuestra liderato en la iglesia, está allí, ella estará orando por su petición, y luego pues al final de la programación estaremos orando por su necesidad. Bendito Dios, al final del programa, ¿verdad? Gloria al Señor. Y en esta mañana preciosa que el Señor nos ha dado, gloria al Señor, vamos a hablar, ¿verdad?, con la continuación de la semana pasada. En el libro de Mateo nos vamos a centralizar nuevamente. En el libro de Mateo capítulo 8, los versos 23 al 27, también estaremos buscando otro pasaje de la Biblia que se encuentra en Josué capítulo 1, y vamos a hablar bajo el tema Fe en medio de la adversidad. Como le dije, esto es como una continuación de nuestro programa anterior, Poderoso Dios, y vamos a estar leyendo, ¿verdad?, este capítulo, estos versos del Evangelio según San Mateo, capítulo 8, verso del 23 al 27. 23 al 27 dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en él en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y en el tema que nos vamos a estar centralizando es en el verso 26. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Bendito Dios. Y vamos a hacer esta oración, hermana Zuli. Diríjanos en esta oración esta mañana para que el Señor, ¿verdad?, sea alcanzando las vidas, que eso es lo que queremos, que el Señor, ¿verdad?, alcance las vidas a través de su santa y bendita palabra, hermana Zuli. Amén, amén.
Vamos a estar en comunión, amantísimo Dios y Padre celestial, Sí, Dios de infinita Señor misericordia, Padre. Te damos gracias, Señor, por permitirnos estar aquí, Señor amado. Padre, te pedimos en esta hora, Señor, que seas tú, Padre, Poderoso poniendo Dios. palabras en nuestra boca, Señor, que nosotros Sé tú podamos con llegar a nosotros. esas vidas, Señor, que tanto tienen necesidad de ti, Señor Sí, amado. Padre Que amado. seas tú, Padre, tocando todo corazón que esté en necesidad en esta hora, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos Sí, llene, Señor. Señor, de tu Gloria. presencia y que sobre todas las cosas, Señor, seas tú en medio nuestro, mi Dios amado. Todo esto te lo pido, Señor, en el nombre Sí, poderoso de Señor Jesús. Jesús. Amén. Pastora. Amén. Poderoso es nuestro Dios y grande y poderosa es la palabra de nuestro Amén. Dios. Palabra que no torna atrás vacía. Palabra que día a día alimenta nuestro ser espiritual. Amén. Que nos contesta si tiene alguna petición. Esta es la palabra donde el Señor nos habla día tras día. Y en esta mañana, bajo el tema fe en medio de la adversidad, ¿qué la Biblia nos enseña acerca de la fe, verdad? Sabemos, verdad, y muchos tendrán conocimiento, lo que dice Hebreos capítulo 11, verso 1, que dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y aquí la vida, ¿verdad? Nosotros podemos entender que aunque la vida pretende muchas veces o nos ocasiona muchas veces, ¿verdad? Ocasiones difíciles que atravesamos nuestra vida, pero nosotros como personas de fe, como personas que le hemos creído a Dios Todopoderoso, tenemos que tener esa fe puesta en nuestro Dios, esa fe puesta en Jesús, que el Señor Jesús es quien nos puede ayudar a superar cualquier situación difícil que estemos atravesando en nuestra vida, que pueden llegar momentos a nuestra vida que nos ayuden, ¿verdad?, a desarrollar esa fe, ¿verdad?, porque todo lo que estamos pasando, lo que hemos pasado, lo que usted pasó, eso le ayudó a usted a aumentar esa fe, ¿verdad?, que usted sabía, ¿verdad?, que estaba pasando por un momento triste, un momento difícil. Dios estaba en medio de ese proceso. Y en medio de ese proceso, esa fe que usted tiene se aumentó, porque así, ¿verdad?, el Señor nos ayuda para que en medio del proceso esa fe se aumente. Bendito Dios. Y encontramos en el libro de Romanos, capítulo 10, que dice que cómo nosotros podemos aumentar esa fe, cómo esa fe puede ser aumentada en nuestra vida. Dice el libro de Romanos que así que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír. Sabemos que muchas veces escuchamos muchas prédicas de cómo se tiene que aumentar nuestra fe. Pero nosotros mismos, ¿cómo podemos aumentar esa fe? La podemos aumentar cuando estamos leyendo y escudriñando la palabra de nuestro Dios. Por eso dice en Romanos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea que tenemos que escudriñar la palabra para que esa fe aumente en nuestras vidas. Bendito Dios. Y en estos días anteriores, ¿verdad?, en nuestra iglesia, toda la gloria es para nuestro Dios. En estos días anteriores me tocaba predicar y basaba el tema en el libro de Josué, capítulo 1, Josué capítulo 6, cuando se tomó a Jericó, ¿verdad?, y aquellas murallas se cayeron. Y nosotros en este versículo, ¿verdad?, en este versículo yo explicaba que nosotros tenemos que tener confianza en nuestro Dios, que nosotros debemos confiar en nuestro Dios. Dice la palabra, como dije anteriormente, que fe no solo es decir yo creo en Dios, que fe no solo es decir Señor, yo creo en ti. En esta ocasión, aquí había unas murallas gigantes que estaban deteniendo a un pueblo poderoso, a un pueblo grande, que Dios le había dado a este pueblo en sus manos, pero ellos tenían que accionar su fe. A pesar de que había unas murallas tan y tan grandes que no podían atravesarlas, pero estas murallas no iban a ser de impedimento. Había una muralla que estaba frente a aquel pueblo y que estaba frente a Josué, unas murallas enormes, pero que estas murallas no detuvieron la fe de aquel pueblo. Estas murallas no detuvieron la fe de Josué. No sé cuánto
cuánto tiempo tengas tú una muralla frente a ti. No sé cuánto tiempo estás atravesando una situación que esa muralla tú no puedes ver el paso a un milagro que el Señor te quiere dar. Tal vez hay murallas que están pasando por tu vida que se llama culpabilidad. Hay tal vez una muralla en tu paso a tu bendición, que esa muralla se llama enojo. Tal vez esa muralla se puede llamar el no perdonar. Pero en esta noche el Señor te está diciendo que no pierdas tu fe, que no pierdas tu fe ante aquella adversidad que se pueda levantar en tu vida. Poderoso Dios, que esa muralla está haciendo que tú no continúes a lo que Dios tiene preparado para tu vida. Esa muralla se tiene que derribar en esta mañana preciosa que el Señor ha permitido que tú estés escuchando esta programación de Unidos en el Amor de Cristo. Ha sido una puerta que se ha abierto en tu casa para que esa muralla se caiga. Amén, gloria al Señor. Pero esa muralla se tiene que derribar. A veces no entendemos que aunque estemos solos, ¿verdad? Parezca imposible alcanzar esa victoria que el Señor tiene, porque nuestra fe decae en medio del proceso, en medio de la situación, pero solamente tenemos que creerle al Señor que Él cumplirá ese propósito, ¿verdad? Cumplirá ese proceso tan bonito, lo desaparecerá y cumplirá ese proceso, ese propósito en usted. Como dije al principio, se produce la fe cuando creemos en el Señor. Se produce la fe cuando escudriñamos la palabra del Señor. A Josué tal vez no se le haría fácil porque tenía un pueblo enorme que quería cruzar esa bendición, pero ellos no claudicaron. Ellos obedecieron y tuvieron fe. Hermana Zuli. Amén, amén. Así es, pastora. Muchas veces, ¿verdad? Nosotros tenemos esa muralla o nosotros ponemos esa muralla en nuestra vida porque muchas veces decimos, Señor, tú estás conmigo, Señor, yo creo en ti, pero ¿por qué no están pasando las cosas? ¿Por qué si tú hablaste una palabra a mi vida no se está cumpliendo? ¿Y sabe por qué? Porque es necesario que todo esto pase. Es necesario que su fe se vea puesta a prueba. Amén. Es necesario que usted pase por el fuego. ¿Por qué? Porque ahí es que el Señor se va a glorificar. No es que el Señor no está con usted, no es que el Señor no lo está escuchando. Lo que pasa es que usted necesita aprender a confiar en el Señor, porque el que lo dijo, lo cumplirá. Cuando el Señor da una palabra, el Señor la va a cumplir a su vida. Cuando el Señor tiene un propósito con usted, el Señor lo va a cumplir en su tiempo. Pero muchas veces nosotros empezamos a menguar en la fe. Y eso, empezar a menguar, nos lleva a dudar. Y cuando usted comienza a dudar, ahí es que van levantándose las murallas. ¿Por qué? Porque está dudando de lo que Dios quiere hacer en su vida. Y yo estaba, ¿verdad?, analizando este tema para la gloria y honra del Señor. Y Josué aquí dice algo bien que me llamó mucho la atención. En el capítulo 6, el versículo 2 dice, mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey. O sea, el mismo Jehová le dijo a Josué, yo te los entregué en tus manos. Más sin embargo, más adelante dice, a él tenía que seguir unas especificaciones. Él tenía que obedecer lo que el Señor estaba diciendo. Y muchas veces nuestra falta de obediencia a Dios es lo que hace que esa muralla no se mueva. Pastora. Amén, hermana Zuli. Como usted bien dice, Josué escuchó, pero también Josué le creyó a la voz de Dios. Amén. Él no se quedó allí esperando, ¿verdad?, que sucediera el milagro. Él no se quedó ahí esperando, como le dije a la iglesia, esperando de lejitos en una montaña que esas murallas se derribaran. Él le creyó al Señor. Y basado en esa fe y basado en la creencia que tenía en Dios, Él actuó. Nosotros a veces no podemos esperar que las cosas vengan, ¿verdad? Nosotros tenemos que actuar, porque sí el Señor lo puede hacer, porque Dios es soberano, Dios todo lo puede hacer, pero hay algo que le toca a usted. Ya Dios hará algo, pero Dios está esperando que usted haga lo que le corresponde a usted. El Señor puede hacer las cosas,
pero hay algo que te toca a ti, hay algo que me toca a mí. Josué escuchó y creyó, pero Josué actuó. Dice la palabra que Josué, dirigido con las directrices que el Señor le había dado, él obedeció y encaminó a aquel pueblo enorme. Él no se quedó con los brazos cruzados, él empezó a actuar, él empezó a obedecer a Dios, a lo que el Señor le estaba hablando, y eso fue lo que le agradó a Dios, la obediencia. Él no perdió su fe, porque aunque él vio unas murallas gigantes que estaban rodeando aquella ciudad de Jericó, aunque él vio unas murallas que tal vez eran impenetrables para el ser humano, porque aquellas murallas tenían medían una cierta metros de ancho y de altura, pero eso no impidió que Josué siguiera creyendo, confiando en lo que el Señor Todopoderoso le había dicho. Bendito Dios. La palabra, verdad, nos dice que tenemos que aprender a confiar en Dios, que no importando por lo que estemos pasando, tenemos que confiar en el Señor. Si la palabra a mí me dice, bendito Dios, que yo y mi casa serviremos a Jehová, tenemos que creer en esa palabra. No podemos dudar, no podemos perder la fe ante esa promesa que el Señor nos dice. Tal vez tus hijos hoy día no le están sirviendo al Señor, tal vez tus hijos están descarriados o están, bendito Dios, de una manera que están incorregibles. Tal vez tu matrimonio está destruido. Tal vez el Señor te dio una palabra que Dios iba a bendecir tu casa y estás viendo totalmente lo contrario a lo que el Señor estableció para tu vida. Pero déjame decirte que en esta mañana no mires la muralla. Solamente mantente creyendo en el Señor. Solamente el Señor te está diciendo, no pierdas tu fe. Tal vez en el capítulo donde leímos al principio, en Mateo, estos personajes, estos discípulos, tuvieron miedo ante aquella tormenta, porque fue una tormenta enorme la que se levantó. Tal vez la situación por la que tú estás pasando es enorme y tú dices, es que ya yo no puedo. Pero el Señor le decía a estos discípulos, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué temes, pueblo de Dios? ¿Por qué temes, iglesia del Señor? Si el Señor te está diciendo en esta hora, yo estoy contigo, no temas, yo soy el que te voy a ayudar, yo soy el que te voy a dar las herramientas para que tú sigas adelante, yo soy el que te estoy dando la victoria en tus manos, solamente tú tienes que agarrarla fuertemente y no dejarla irse. Manténla ahí en tus manos, créele al Señor. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Sabemos que esta historia terminó de una manera preciosa, ¿verdad? El desenlace, los vientos se calmaron, la tormenta se calmó. Y así como se calmó la tormenta, también en el libro de Josué vimos cómo el desenlace tan hermoso, como dice nuestra hermana Zuli, que por obedecer, Josué, por obedecer a aquel pueblo, al mandato de nuestro Dios, también aquellas murallas se cayeron. Y lo podemos ver en nuestra vida espiritual. Son diferentes las murallas que se puedan estar levantando en este momento en tu vida. Yo no sé cómo se llama aquella muralla que está levantándose en tu vida, pero esas murallas tienen nombre. Esas murallas sabe solamente usted y Dios cómo se llama esa muralla. Y yo por aquí le puse nombre a algunas de las murallas que podamos atravesar, ¿verdad? Que podemos estar pasando en nuestras vidas. Esa muralla tal vez se llama duda. No dudes a lo que el Señor te habló una vez. No dudes ni por un instante, porque muchas veces esta muralla se está levantando en estos últimos tiempos. Muchas personas que le han creído a Dios, que han visto la gloria de Dios, que han visto cómo Dios ha bendecido su hogar, hermana Zuli, se están volviendo atrás por la muralla de la duda. Y en estos tiempos tan finales que la iglesia le ha tocado vivir, no es momento de poner muralla de duda. Créele al Señor. Otra muralla que se puede levantar en tu casa es la muralla de la enfermedad, la muralla de la soledad.
una muralla tal vez de cobardía, porque la palabra nos dice que el Señor no nos dio espíritu de cobardía. Tenemos que ser valientes. Ante cualquier muralla que se esté levantando, tenemos que ser valientes, amada iglesia, amado siervo, amada sierva, pastor, que nos estás viendo, pastora. Tienes que ser valiente ante cualquier situación. Hay murallas que también se levantan que son de conformismo. Ya la gente no quiere estar creyéndole al Señor. Se están conformando con lo que ven. Se están conformando con lo que está pasando a su alrededor y les da en bien creer si el Señor lo puede hacer o no lo puede hacer. Iglesia, me dirijo a usted, el Señor lo puede hacer. No seas conformista. Nuestra hermana Zuli dijo algo bien importante. Hay murallas que nosotros las ponemos, hay murallas que las pone el mundo a nuestro alrededor, pero las murallas que nosotros nos ponemos son mucho más peligrosas. Tenemos que tener en cuenta, iglesia, amado hermano, amigo que nos escuchas, que esas murallas se tienen que derribar, que esas murallas se tienen que caer, que no hay muralla de duda que te pueda hacer frente, que no hay muralla de enfermedad que te pueda hacer frente, que no hay muralla de soledad que te pueda hacer frente, que no hay muralla de cobardía, de conformismo que te pueda hacer frente. Tú tienes que creerle al Dios Todopoderoso, tienes que creerle al Dios que está en medio de la tormenta, que estaba en medio de aquella tempestad donde estaban los discípulos, pero que también le creas al Dios de Josué, que le dio unas directrices en cierto tiempo y le dijo, no es tiempo de orar, es tiempo de que marches, porque hay tiempo de orar, pero también hay tiempo de marchar. Y en estos tiempos que estamos viviendo, la oración es importante, pero usted que me escucha, tienes que marchar. No te puedes quedar rezagado, no te puedes quedar lamentándote, porque la situación no se va a resolver usted llorando o usted lamentándose. La oración, la situación se va a resolver cuando tú marches y le creas a Dios. Hermana Zuli. Así es, así es. Tenemos que creerle a Dios y tenemos que empezar a pensar y a confiar que el que está con nosotros es más grande que cualquier muralla que se pueda levantar. El que está con nosotros es más grande que eso que tú piensas que puede estar sucediendo. ¿Por qué? Porque muchas veces estas murallas que nosotros mismos nos ponemos es porque nosotros comenzamos a pensarlas. Y ¿verdad? De una manera u otra comenzamos a anhelarlas. Aunque usted diga, no, ¿cómo yo voy a anhelar un problema para mi vida? Pero sí, muchas veces empezamos a decir, oh, es que Dios habló a mi vida, pero ya va un año, ya van meses, ya han pasado 20, 30 años y yo no veo esa promesa. Pues entonces usted va a comenzar a dudar y empieza, vamos a decir, ladrillo por ladrillo, bloque por bloque, la duda a aumentar en su vida. Y ahí es cuando usted se va a dar cuenta que ya tiene una muralla bien grande y que para poderla derribar es solamente con oración y comenzando nuevamente a creer a Dios, a creer lo que Dios ha hablado a su vida. No es tiempo de temer. No tienes por qué temer. Cuando tu confianza está puesta en el Señor, tú no tienes por qué temer. Josué, si hubiese sido otro, hubiese dicho, ay, una muralla, ¿cómo yo voy a poder derribar una muralla? ¿Verdad? Nosotros pensamos que para derribarla necesitamos unos instrumentos, herramientas, ¿verdad? Mas, sin embargo, el Señor sí le dio unos instrumentos y le dio unas directrices y era marchar y, ¿verdad? Cuando fue el tiempo preciso, usar, ¿verdad? Los cuernos del carnero, ¿verdad? Como esas bocinas, para que entonces todo eso derribara las murallas. Y es lo mismo que pasa con nosotros, ¿verdad? Nosotros tenemos que dejar que sea Dios el que pelee. Nosotros tenemos que dejar que sea Dios el que hable a nuestras vidas y el que nos diga lo que nosotros debemos hacer. No nosotros con nuestra fuerza, no nosotros con nuestro pensamiento, no nosotros creyendo lo que vamos a hacer por nosotros mismos, sino nosotros dejando que sea el Señor el que ponga uno a uno los pasos que vamos a seguir. Dice la palabra en Proverbios 3,
dice 3:5, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Josué le entregó todo al Señor. Le dijo, Señor, aquí estoy. Tú me dices que yo lo haga, yo lo voy a hacer. Yo no vi en ningún momento que Josué dijera, pero Señor, ¿tú estás seguro? No. En todo momento Josué dijo, el Señor lo mandó a hacer algo, allí fue él a hacerlo. ¿Por qué? Porque su confianza estaba plenamente en el Señor. Pastora. Amén. Y dice la palabra, ya para culminar, en Marcos 9:23, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Si puedes creer, esas murallas se van a derribar. Si puedes creer, esas murallas ya no van a existir delante de ti. Si puedes creer, ya no habrá muralla que te haga frente. El Señor lo dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y como decía nuestra hermana Zuli, hay tiempo para callar, pero también hay tiempo para gritar. Josué tuvo un tiempo para callar, dándole las vueltas a Jericó. Pero hubo un tiempo cuando el Señor le dijo en una de sus instrucciones, al final de tal día, tú vas a gritar y va a gritar el pueblo. Hermano que me escucha, iglesia que me escuchas, nuevamente me dirijo a usted, pastor, iglesia, grita, el Señor te está escuchando, no te calles, ten fe. Créele al Señor, no importa por lo que estés pasando. Dice la palabra en el libro de Lucas, capítulo 1, verso 37, porque no hay nada imposible para Dios. Y qué bonita esa palabra cuando el Señor nos dice en su santa y bendita palabra que no hay nada imposible para Dios. La muralla puede ser fuerte, la tempestad puede estar arraigando tu vida con ímpetu, pero no hay nada imposible para Dios. El Señor todo lo puede. Si puedes creer al que cree, todo lo es posible. No importa cuál sea esa muralla tiene que caer en el nombre de Jesús solamente si tú crees. Créele al Señor, no pierdas tu fe. Sigue hacia adelante. Dios te bendiga, Dios te guarde.